Queda poco más de una semana para las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país. Por lo tanto, es un buen momento para analizar en general las propuestas económicas de los comandos, el momento también de la economía de nuestro país y distintos temas con la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, a quien le agradezco por estar en Agenda Económica. Susana, bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Feliz de estar acá. A ver, hace poco conocimos una noticia muy importante para la economía de nuestro país, para la inversión y sobre todo para el sector energético. El que el Servicio de Evaluación Ambiental recomendara aprobar la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre como presidenta de la CPC y también como ex ministra de Energía. ¿Qué le parece este hito? Bueno, me parece muy importante. La verdad es que esto es una línea de transmisión que se requiere necesariamente para poder transportar, ¿cierto?, toda esa energía limpia que se produce en el norte de nuestro país hacia los centros de consumo. Esto es una línea de 1.500 kilómetros, por lo tanto la tramitación se esperaba que fuera compleja. Sabemos que en etapas intermedias tuvo que enfrentar cerca de 5.000 permisos, miles de observaciones también. Y este es un hito muy relevante que permite ir ya vislumbrando que pueda iniciarse esta construcción que ojo, también siempre enfrenta dificultades y requiere del apoyo del Estado para poder resolverse en tiempo y forma. La línea anterior, que era de 1.000 kilómetros, la verdad es que tuvo bastantes dificultades, sobre todo al final, de oposiciones, les tomaron las torres, hubo temas de seguridad de por medio y por lo tanto es muy necesario también seguir acompañando estos proyectos de inversión para que realmente puedan estar listos cuando se requiere. De lo contrario, podemos seguir viendo congestiones en las líneas y sabemos lo que eso significa. Es muy importante esta línea porque puede ser que hasta incluso cuando usted fue ministra de Energía en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por allá por marzo de 2018, yo creo que ya se hablaba de Kimal-Lo Aguirre como proyecto. Después empezó su tramitación ambiental que duró poco más de 2 años, pero desde ese tiempo que se presionaba porque se hiciera esta línea de transmisión. Claro, en ese momento se estaba terminando la de Cardones-Polpaico, que como te decía tenía 1.000 kilómetros y ya venía retrasada. Y eso era un problema porque la construcción de generación en base a energía solar, que se da mucho en el norte, pero también eólica, estaba generando una situación de congestión en las líneas y por lo tanto era muy necesaria esta, pero también se sabía que iba a estar copada en capacidad al poco tiempo y por lo tanto íbamos a requerir nuevas inversiones como la que ahora se está señalando. Así que es una buena noticia, eso permite seguir ampliando nuestra generación en base a energías renovables y evitar estos problemas que hemos visto de vertimientos porque hay congestión en las líneas y eso significa que se pierde esa producción de energía limpia porque no puede llegar hasta los lugares de destino. En el último tiempo yo he entrevistado a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental y también al gerente general de Kimal-Lo Aguirre. Y ambos coincidían en que más o menos en esta fecha se iba a dar la aprobación. Cuando hemos hablado en Chile de la permisología, de la burocracia excesiva en las evaluaciones ambientales, sea para decir sí o no a un proyecto, que de una u otra manera se haya cumplido con este tiempo, ¿es una buena señal para el futuro de las inversiones, tanto en energía como en otros rubros? Bueno, yo quisiera pensar que eso se puede extrapolar, porque lo cierto es que lo que hemos visto es, por el contrario, dilaciones importantes en los plazos, no solo en los permisos ambientales, sino que también en los permisos sectoriales, razón por la cual se legisló, que es un primer paso en la dirección correcta, pero todavía queda mucho por hacer. Y después viene toda la etapa de judicialización, por eso es que estos son hitos importantes, por supuesto, hay que relevarlo, pero acá no se puede bajar la guardia porque lo cierto es que hoy día todas las estadísticas muestran que los proyectos están demorando muchísimo más tiempo que el que corresponde legalmente. Está siendo además muy caro sacar adelante proyectos, incluso proyectos no de esta envergadura, ¿no? Acá estamos hablando de 1.500 millones de dólares, pero incluso proyectos que requieren de declaraciones de impacto ambiental enfrentan cada vez más exigencias, más dificultades, más costos y tiempo, que también tiene un costo financiero importante. Así que yo diría, ojalá esto se pudiera extrapolar y decir, bueno, vamos a empezar a ver más proyectos que puedan aprobarse en los plazos que estipula la ley y no dilatarlos. Muchas veces los servicios públicos dicen, no, si nosotros cumplimos con la ley, lo que pasa es que el titular es el que suspende los plazos. Claro, lo que pasa es que si yo los lleno de exigencias,
evidentemente el titular necesita pedir el plazo para responder a toda esa exigencia, pero no quiere decir que está queriendo dilatarlo, ni tampoco quiere decir que el servicio propiamente tal está cumpliendo con los plazos, porque quiere decir que todo lo que se está solicitando, que muchas veces va más allá de lo que realmente amerita un proyecto, está significando plazos mucho más largos. Hablemos de las últimas cifras económicas. Conocimos esta semana el IMASEC de septiembre, 3,2%, la tercera cifra más alta del año, pero venía de agosto, que fue 0,5%. Y lo menciono porque el tercer trimestre Chile creció 1,8%. ¿Qué opina del momento económico actual? Bueno, mira, yo creo que acá estamos viendo una situación que se viene arrastrando por los últimos años, que es un crecimiento que está en la medianía del 2%, una cifra que es completamente insuficiente para un país que quiere progresar, que quiere desarrollo social y económico. Y más grave aún, si uno pregunta a los expertos que estiman el PIB tendencial, las proyecciones para los próximos 10 años no son muy distintos. Entonces eso es una señal de alerta de que haciendo lo mismo no vamos a salir de este relativo estancamiento que tiene repercusiones en las personas. Basta ver lo debilitado que está el mercado del trabajo, el mercado laboral, donde llevamos ya, van a ser 3 años con tasas de desempleo sobre el 8%, y pareciera que esa es la nueva normalidad, y eso es preocupante. Porque efectivamente si no logramos retomar un mayor dinamismo del crecimiento económico, si no logramos una mayor capacidad de creación de empleos formales sobre todo, vamos a seguir con estas cifras y eso por supuesto que es una mala noticia para los chilenos. En el segundo bloque del programa vamos a hablar de las propuestas económicas de los comandos presidenciales, pero esta semana también conocimos las últimas cifras de la banca y dentro de los créditos a empresas han crecido casi 3% los créditos a grandes empresas. De hecho, ya hablan de que es la mayor tasa de los últimos años. Sabemos que hemos tenido problemas de los créditos por la pandemia y también por la tasa de interés. Pero en la banca están leyendo eso como posiblemente que hay mejores perspectivas de crecimiento y por lo tanto las grandes empresas están pidiendo más créditos posiblemente para invertir. ¿Usted lo lee así? ¿Capta también esa sensación dentro de los grandes grupos económicos de las empresas del país? Bueno, yo tiendo a coincidir con ese diagnóstico porque la verdad es que la banca está en su negocio prestar, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay una baja en las colocaciones, no es porque la banca no quiera prestar, es que probablemente están habiendo pocos proyectos o poca capacidad de endeudarse para sacar adelante proyectos de inversión. Por lo tanto, yo veo dos cosas. Uno, lo que tú mencionabas antes, de que efectivamente puede haber un mayor optimismo, una expectativa de mayor dinamismo que está llevando a solicitar mayor financiamiento. Y por otro lado, también un mayor dinamismo en lo que son créditos hipotecarios, que estaban muy bajos y que a raíz de esto que se conversó a través de la banca, de la construcción y Hacienda, para subsidiar las tasas para las viviendas ha tenido un impacto positivo también. Algo que no ha sido positivo, al menos en su trámite, ha sido el presupuesto 2026. De manera inédita fue rechazado casi el 90% de las partidas en la Cámara de Diputados. Quiero preguntarle cómo ve ese trámite porque quedó suspendido hasta después de las elecciones. Claro. Mira, yo lo veo con harta preocupación, porque alguien podría decir, oye, esto es porque es un año electoral. Puede ser. Pero la verdad es que también hay razones bien de fondo de por qué se está dando esta tramitación con tanto obstáculo, ¿no? Y eso tiene que ver primero con la situación de estrés fiscal en que ha llegado a estar este país. No solo hemos tenido sucesivos déficits fiscales que han ido engrosando nuestra deuda pública, sino que además hemos visto errores en las estimaciones, sobreestimaciones de ingresos. Cuando tú sobreestimas tus ingresos, gastas más de lo que corresponde, y cuando sistemáticamente gastas más de lo que te ingresa, bueno, vas generando esa brecha que, como te decía, ya está llevando los límites de la deuda pública a lo que se considera o lo que los expertos han designado como niveles prudentes que puede llegar la deuda
pública chilena con todas las consecuencias que eso puede tener. Entonces, cuando tú ves que se sobreestiman los ingresos, no parece haber correcciones oportunas, eso hace que las metas de déficit que el propio gobierno se ha autoimpuesto no se cumplen. Y no solo no se cumplen, tampoco se corrigen. O sea, cuando tú tienes una diferencia, que no solo tienes un déficit, sino un déficit mayor del que tú habías estimado, bueno, al año siguiente uno imagina que hay un ajuste, ¿no? Pero es como que cada año partieras de cero y lo que vamos haciendo, acumulando una mochila que, como te digo, más deuda y por otro lado también una merma en lo que son nuestros fondos soberanos, que están diseñados para enfrentar contingencias importantes, como ha sido en nuestra historia nacional, terremotos, pandemia, etcétera, y sin embargo ahí también se ha utilizado parte de esos fondos sin mediar una crisis de por medio. Entonces, creo que esta discusión, por muy dura que resulte, es importante tenerla, porque no podemos seguir gastando más de lo que ingresa. Tenemos que tener esta discusión sobre cómo mejoramos y eficientamos el gasto del Estado, cómo también generamos incentivos al crecimiento económico que pasa por rebajar las tasas impositivas que pagan las empresas. Eso lo hemos venido diciendo hace más de 2 años nosotros, porque hemos perdido competitividad tributaria y bueno, para hacer cuadrar todo eso es muy necesario la transparencia, el poder discutir estos temas y mirar hacia adelante y hacer proyecciones que sean razonables, creíbles y dialogadas ciertamente con todos los actores. Ustedes en la CPC, en el análisis que han hecho, lo califican como errores en las proyecciones, malos cálculos, incompetencia para hacer correctamente las proyecciones de ingresos fiscales. En el Parlamento han dicho incluso también desde el oficialismo que esto fue solamente porque estamos en campaña presidencial, que se haya rechazado casi el 90% de las partidas. ¿A qué lo atribuyen ustedes desde la CPC? Mira, yo no me atrevería a calificarlo, pero la evidencia o el dato duro es que ha sido reconocido que han habido sobreestimaciones en los ingresos y que eso ha llevado a déficits mucho mayores de los que, como te decía, se ha puesto como meta el gobierno y por lo tanto el volver a converger a un balance de las cuentas fiscales cada vez se aleja más, ¿no? Y vamos corrigiendo al alza las metas de déficit y postergando ese necesario balance. ¿Por qué se ha producido? Bueno, yo al igual que todos, he leído cómo se están buscando asesorías también internacionales para a lo mejor corregir los modelos de estimación. Se ha buscado también el diálogo con otras personas con experiencia en la contabilidad fiscal. Yo creo que es una mezcla, ¿no? Y lo importante es que esto lo corrijamos, que lo transparentemos y sobre todo que cuando hacemos un presupuesto para el año que viene, que además le va a tocar administrar a quien llegue a la moneda en marzo del próximo año, con mayor razón tiene que ser un presupuesto que se trabaje en forma colectiva, que se transparenten las cifras, que sea creíble y que no deje una mala herencia a la administración entrante. Bueno, precisamente de quién pueda llegar en marzo del próximo año al gobierno es de lo que estaremos hablando acá en Agenda Económica con la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, después de la pausa. Seguimos en Agenda Económica PM conversando con la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Susana, el titular del siguiente bloque es una pregunta. ¿Cómo han sido las propuestas económicas de los comandos? Y es la misma pregunta que yo le hago. A ver, déjame rescatar lo que yo creo que es positivo y transversal, y es que todos los programas económicos han puesto como prioridad el crecimiento económico, cosa que no es de perogrullo, ¿no? Hay que recordar cuando estuvimos, por ejemplo, en la discusión de el primer borrador constitucional, se hablaban en algunos sectores de que había que decrecer, como si eso fuese a beneficiar a las personas, al planeta, ¿no? Se hablaba de que decreciendo uno hacía menor presión sobre el medio ambiente. Y la verdad es que la evidencia dice todo lo contrario. Los países más desarrollados son los que más protegen el medio ambiente y donde hay mayor progreso social también.
En ese sentido, el que todas las candidaturas estén priorizando el crecimiento económico y la generación de empleo es una buena noticia. Y también todas priorizan la reducción de la permisología que estábamos hablando al principio. Por cierto, esa es una derivada que efectivamente es transversal, en que hay un reconocimiento de que en realidad hemos llegado a una situación país donde tenemos probablemente el sistema más engorroso de tramitación de proyectos de inversión, y eso hace que realmente los proyectos de inversión en los últimos 2 años, no en este, pero los 2 anteriores han caído, donde los plazos, los costos han crecido enormemente, y por lo tanto eso redunda, como hablábamos antes, en menores oportunidades de empleo, salariales, etc. Ahora, una cosa son los titulares y otra cosa es cómo tú implementas medidas que realmente apunten en esa dirección. Y fue la razón que nos motivó también como CPC y sus 6 ramas de presentarles a cada una de las candidaturas propuestas que desde el mundo empresarial, desde la experiencia del sector privado, creemos necesarias para redinamizar la economía. Esto nos juntamos con las principales candidaturas, sus equipos económicos, y fue una buena oportunidad para decirles, bueno, acá es donde nosotros vemos que están las principales dificultades, que dicen relación, por cierto, no solo con seguridad, que es un capítulo aparte, pero no tan aparte, porque también afecta a las personas, pero también los proyectos, las empresas, las inversiones, sino que también modernización del Estado, que tiene que ver con permisos, entre otras cosas, desarrollo de infraestructura, cómo generamos más empleo, cómo preparamos mejor a los jóvenes y a los adultos para todo lo que es la irrupción tecnológica y la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas medidas, algunas de las cuales han recogido o han incorporado o tenían incorporadas las candidaturas y otras que evidentemente puede haber más diferencias. Y ahora todos hablan del buen uso de los recursos públicos, algunos con fuertes ajustes fiscales, otros con harto ajuste fiscal, otros más o menos ajuste fiscal. ¿Le parece, y volviendo a lo que usted decía, las propuestas que ustedes le hicieron a los comandos, que hay bastante sintonía, al menos en los discursos, entre las propuestas de la CPC y las distintas campañas? Yo diría que en algunos más, en otros menos. Por ejemplo, yo te mencionaba antes, nosotros desde hace casi 2 años venimos relevando que la tasa corporativa en Chile es muy alta. Pagar un 27% de impuestos sobre las utilidades nos deja en una situación poco competitiva frente a otros países, y finalmente las inversiones buscan donde les conviene desarrollarse. Usted acá mismo, hace algunos meses, confirmó que proponían bajar la tasa del impuesto a la empresa a 23%, y de las que tienen reales posibilidades de llegar a la moneda, todas las candidaturas están proponiendo eso. Incluso Janet Jara, acá conversando con nosotros, decía hace algún tiempo que le pareció una buena idea bajar la tasa de impuesto a las empresas si se pudiera invertir, por ejemplo, recursos por parte de las empresas en I+D y otra fórmula. Es decir, de una u otra manera también están yendo en esa dirección. Bueno, efectivamente yo con varios de los que me junté, está en sus programas de gobierno bajar la tasa de impuestos corporativos. En el caso de la candidatura de Janet Jara, ellos nos dijeron que no estaba en sus planes. Distinto es que eventualmente quieran hacer algunos incentivos a la investigación y desarrollo, que yo concuerdo. A eso me refiero. Pero la tasa corporativa no necesariamente. Y yo creo que de verdad eso puede generar un impulso a la actividad económica importante. Pero el hecho de que, por ejemplo, el Partido Comunista no proponga subir la tasa de impuesto a las empresas, me parece que ya es un cambio bastante radical respecto a otros años. Sin duda, y también recordar que en las primarias que hubo del oficialismo, dentro de la agenda de Carolina Toá estaba bajar los impuestos. De hecho, también en la administración actual, el ministro Marcel en su momento estuvo por bajar los impuestos corporativos, pero finalmente no encontró piso político probablemente en su sector para poder hacerlo. Pero quiero decir, hay un consenso mayoritario, diría yo, de la necesidad de avanzar en esa dirección. Ahora, hay otras propuestas también que creo que son relevantes, que algunas ayudan, otras me parece a mí que no. Por ejemplo, hablábamos del debilitamiento del mercado laboral, que inevitablemente se relaciona con las muchas regulaciones que hemos visto en los últimos años. Hemos visto solo en el periodo de los últimos 3 años alzas importantes en los salarios mínimos por sobre los aumentos de productividad, que más bien han sido negativos.
hemos visto reducción de jornada, aumento de tasa de cotización, leyes que generan mayores requerimientos a las empresas en términos de proceso. Y la verdad es que eso tiene un efecto en el empleo. Y ahí, de nuevo, yo veo diferencias entre los programas. Hay programas que apuntan a hacer estos mismos incentivos tributarios, pero asociados a la contratación de mano de obra, como es la propuesta de Jorge Quiroz del equipo de José Antonio Kast. Sí, ya que hablas de los costos laborales, ha habido diferentes opiniones respecto a la gradualidad de la reducción de la jornada laboral. Si no me equivoco, con la candidatura de Evelyn Matei dicen cosa juzgada porque ya es un proyecto de ley. Pero hay otras, puedo estar equivocado, pero me parece que la candidatura de Johannes Kaiser, Parisi, también me parece José Antonio Kast, han dicho que lo podrían revisar. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que para revisarlo efectivamente requiere un proyecto de ley nuevo, pero a mí me parece bastante razonable preguntarse qué efecto va a tener la rebaja en tan corto tiempo, porque recordemos que el próximo año son 2 horas menos. Son 2 horas menos, bajamos a 42 y a los 2 años siguientes bajamos a 40. Y eso a mí me parece que nadie ha puesto realmente sobre el papel el costo que eso tiene desde el punto de vista de contratación de mano de obra. Entonces, no es de sorprenderse que uno lee la prensa y ve cómo las empresas, y de hecho los informes así lo indican, han ido aumentando la automatización de los procesos y de alguna manera disminuyendo la contratación de empleo formal, mientras la informalidad no cede. ¿Usted propondría entonces, independiente de quién llegue a la moneda en marzo, que revise la gradualidad de la reducción de la jornada laboral? Nosotros no lo propusimos en nuestro documento de 50 motores para el crecimiento económico, pero sí digo que me parece legítimo que haya un cuestionamiento, más que un cuestionamiento, un análisis costo-beneficio de las decisiones que se toman. Creo que muchas veces se toman decisiones viendo solo el lado positivo, por supuesto. ¿Quién no podría querer que las personas puedan reducir su jornada de trabajo, poder estar más con su familia, con sus amigos? Pero eso tiene repercusiones que no es simplemente un costo económico así puro y duro. Cuando esto se traduce en menos empleo, es un problema para las familias. Y eso es lo que quizá ha faltado tener una visión objetiva, técnica, sobre las distintas medidas que se toman. Entonces, vuelvo al tema de las candidaturas presidenciales. Me parece muy bien que esté priorizado, por ejemplo, avanzar en Sala Cuna. Otra cosa es cómo se financia, pero evidentemente el tema Sala Cuna ha tenido un impacto en la contratación de las mujeres y eso hay que abordarlo. Pero cuando lo que se postula es más regulación, como puede ser, o más, digamos, costos de contratación de mano de obra, como puede ser seguir subiendo los salarios mínimos por solo nivel de productividad, o avanzar en negociación ramal, que nosotros siempre hemos dicho, oye, ojo que eso puede significar un flaco favor para el mundo del trabajo, para el mundo del empleo formal, y tenemos que tomar conciencia, o sea, el tema de informalidad en Chile yo creo que no se ha mirado con toda la atención que requiere, y tenemos 1 de cada 4 chilenos hoy día trabajando en la informalidad. ¿Y qué significa eso? No es solo mayor volatilidad de sus ingresos, es que trabaja sin ningún tipo de protección, ni frente a accidentes, ni cesantía, ni ahorros para su jubilación, etcétera. Entonces, y menos ingresos para el fisco. Y por cierto, tampoco permite que eso vaya a la recaudación fiscal que nos permite financiar servicios públicos tan necesarios para las personas. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio. Como siempre, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, un gusto. Y muchas gracias también por acompañarnos acá en la Agenda Económica PM de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.